Un cordial saludo, colegas, ingenieros y estudiantes. En esta ocasión quiero mostrarles de manera práctica el diseño de un muro de contención en voladizo de concreto reforzado, utilizando la Word Design Application o aplicación para diseño de muros, software desarrollado por estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, Recinto Universitario Augusto C. Sandino. Como pueden ver acá, vamos a realizar este pequeño ejemplo práctico, el cual nos dice que requiere diseñar el muro en voladizo que representa la siguiente figura. Nos dice que se debe utilizar un concreto cuya resistencia a la compresión es de 210 kg centímetro cuadrado y una afluencia de 4200 kg centímetro cuadrado. El coeficiente de fricción concreto de terreno es de 0,55 y el correspondiente a terreno-terreno es de 0,70. Considerar que el peso específico del relleno es de 1600 kilogramos sobre metro cúbico. En esta ocasión, como pueden observar, el muro está sometido a la acción de una sobrecarga de 1500 kilogramos por metro cuadrado. Y de igual forma observen que el desplante del muro, o la altura que va a cubrir el muro, son de 6.5 metros. Ok. Antes de comenzar quisiera hablarles un poco sobre la metodología de diseño de este tipo de muros. En primer lugar, para el diseño del refuerzo de estas secciones, el muro debe dividirse en tres partes. La parte principal y la que va a resistir el empuje del terreno se denomina pantalla, que es este elemento que pueden observar acá. Y de igual forma los siguientes dos elementos, el cual corresponden al talón del muro y al pie. Los tres elementos están sujetos a los momentos los cuales ejerce el terreno que está soportando, y ese empuje que el terreno realiza también depende de manera de la acción de la sobrecarga, como pudieron ver anteriormente, que en este caso es una sobrecarga viva de 1500, y también existe el caso de una sobrecarga debido a un talud el cual contiene el muro. Para realizar el diseño, como ya lo mencioné, se divide en tres partes la estructura. ¿Y cuáles serán las solicitaciones o cargas actuantes para diseñar dichas secciones? En primer lugar, pueden observar aquí que para diseñar el acero de la pantalla se considera la presión o empuje del suelo, el cual toma forma triangular, como pueden ver en este gráfico. Y de igual forma, el pie del muro y el talón del muro está siendo sometido a la acción de las cargas provenientes de peso propio, peso de relleno, sobrecarga y la reacción del suelo o capacidad portante del mismo. En esta gráfica podemos observar la distribución del acero de cada muro debido a las solicitaciones. Como pueden observar en la pantalla, el acero se divide en dos capas, una capa exterior y una capa interior. Así, de igual forma, posee un refuerzo horizontal para contrarrestar las fuerzas cortantes provocadas por el empuje. Y en el caso de los otros dos elementos, el pie y el talón, observen que el refuerzo está colocado en la parte superior. Esto se debe a la acción del momento, la cual ejerce esfuerzos de tensión en la parte superior, y es ahí donde trabaja el acero de tensión. En caso contrario, en la parte del pie, como pueden ver, el refuerzo está en la parte inferior debido a que la acción de los momentos ejerce esfuerzo de tensión en la parte inferior, y por ende se coloca el refuerzo de esta posición. En este otro ejemplo podemos ver el caso cuando se hace el uso de un diente, el cual prácticamente sirve para contrarrestar los fallos por desplazamiento horizontal de los muros. Esto sucede más que todo cuando no hay suficiente fricción entre la superficie del concreto y el terreno sobre el cual está apoyado. Más adelante vamos a ver cómo se realiza ese análisis. Bien, regresando al encabezado del ejercicio, y como mencioné, vamos a hacer uso de la aplicación desarrollada por nosotros. Procedemos a hacer el diseño, iniciando con la aplicación. Vamos a cargue.
Ok, de primera instancia, para realizar el diseño de un muro nos vamos a los componentes que contiene la aplicación. Procedemos a entrar a la parte de archivo y vamos a realizar un nuevo diseño. En este caso, la aplicación está desarrollada para analizar dos casos: el caso en el cual el muro está sujeto a una sobrecarga viva uniforme, y el caso que mencioné cuando la sobrecarga es en forma de un talud. Según el ejercicio que vamos a realizar, es el caso 1, en el cual está sujeto a una sobrecarga. Entonces pinchamos aquí donde está el caso que vamos a analizar y empezamos a realizar el predimensionamiento. Cabe mencionar que el predimensionamiento de estas secciones depende de ciertos criterios, y los cuales pueden verlos en la siguiente referencia. Damos clic en la referencia y pueden observar las siguientes referencias. El ancho superior puede oscilar entre 20 centímetros y 30 centímetros, y el ancho inferior de la pantalla está en función del desplante del muro. Como pueden ver, puede ser una relación de altura entre 12 o altura entre 10. Entonces, basándonos en ello, vamos a predimensionar. Dejemos una altura de un espesor de 0.30 en la parte superior y coloquemos el desplante que el ejercicio nos dicta, que es de 6.5 metros. Todas las unidades de medida de longitud se ubican en metros en esta aplicación. Entonces, inmediatamente, al tener la parte superior y el desplante, vamos a calcular el ancho en la parte superior, y el programa por defecto nos da un cálculo de 0.54, o sea 54 centímetros de espesor. Entonces vamos a aceptar. Una vez hecho eso, vamos a definir los materiales de nuestro diseño, o de nuestro muro, perdón. En este caso, los materiales son, en primera instancia, el concreto, y las propiedades que vamos a definir son las siguientes: el peso específico o peso por unidad de volumen del concreto, que comúnmente es 2400. La resistencia a la compresión del concreto, que en este caso es de 210. Aceptamos. Vamos a definir ahora las propiedades del refuerzo. El peso que conocemos específico del concreto, el más común, es de 7850 kilogramos metro cúbico, y el esfuerzo de fluencia de 4200 kilogramos metro cúbico. Vamos a aceptar y ya definimos concreto y refuerzo. Nos falta el material del relleno. Aquí son más propiedades las que debemos ingresar, como las cuales pueden ver a continuación: el peso específico 1600, la capacidad portante del suelo es la resistencia del suelo a la compresión o a los esfuerzos actuantes. Cada suelo tiene esta propiedad en particular, y para nuestro caso vamos a darle una capacidad portante de 2 kilogramos centímetro cuadrado según el tipo de suelo. De igual manera, el ángulo de fricción depende del tipo de suelo. En este caso vamos a asumir un ángulo de 35 grados. Y el coeficiente de fricción concreto suelo, que ya se nos daba, era de 0,0.55. Todos estos datos, como mencioné, dependen del suelo que va a estar sujeto el muro. Cada suelo tiene esta propiedad, y los geotecnistas o el estudio de suelos debe de reflejar estos datos que son importantes para el diseño. Aceptamos y procedemos a asignar la carga. Como el empuje del terreno que vamos a asumir es por la acción de una sobrecarga, entonces veamos la referencia, que debido a la acción de la sobrecarga ubicada en la parte superior, el empuje se va a comportar de esta manera. Y como pueden ver, la filosofía o la teoría que se utilizará para el cálculo de estas cargas es mediante los coeficientes de empuje según el método de Rankine, el cual mediante fórmula ya se obtiene cuánto es el coeficiente de empuje, y en función a la altura podemos calcular cuánto es el valor de esta carga con respecto al empuje. Pero aquí únicamente lo que vamos a ingresar es la carga viva que está actuando. En este caso son 1500 kilogramos sobre metro cuadrado. Aceptamos y ahora vamos a predimensionar la zapata. Para predimensionar la zapata existe un método que depende del coeficiente de empuje que mencioné anteriormente y del desplante que va a contener, o la altura del muro, la cual podemos verla en esta tabla. En esta tabla se muestra una relación entre la base y la altura
que conlleva el muro con respecto al empuje afectado por el peso específico. Esta tabla se obtuvo de un libro escrito por el doctor Theodor Hansen, Diseño de estructuras de concreto, el cual es la base que utilizamos para predimensionar la zapata del muro. Mediante interpolaciones y cálculos previos, el programa lleva integrado estos valores y únicamente lo que debemos hacer es dar calcular, y de manera teórica nos arroja un resultado de 3.391 metros. Esta es un cálculo realizado mediante la interpolación que les expliqué anteriormente. Y como pueden ver, el espesor del muro no lo habíamos definido y el programa por defecto nos arroja este dato. Si damos aquí clic en esta parte de acá, nos dice que el espesor de la retorta se considera igual al ancho inferior de la pantalla. Es decir, por criterio de diseño, el espesor puede ser equivalente al ancho inferior de la pantalla. Pero si ya se tiene definido esto, entonces únicamente se edita de esta forma. Pero aquí vamos a dejarlo por defecto. Damos a aceptar y ahora empezamos a ver las dimensiones del muro. Nos vamos a la parte de análisis, revisamos todo el predimensionamiento y le decimos calcular. Y como pueden ver aquí, nuestro muro obtendrá las siguientes dimensiones: 30 centímetros de ancho superior, 54 de ancho inferior, el desplante total es de 650, un espesor de retorta de 54 centímetros y estas cotas que sería en total la longitud de la parte del pie de 1.13 y la parte del talón de 2.26, con una base teórica de 3.39 metros. Pero para corroborar estas medidas vamos a realizar las revisiones de los factores de seguridad. Recordemos que son distintos factores. Para ello nos vamos a la parte de análisis, revisión de estabilidad, y vemos las distintas revisiones que vamos a hacer para nuestro predimensionamiento, las cuales son factor de seguridad por deslizamiento, volcamiento, hacemos una revisión por excentricidad y la capacidad portante del terreno, es decir, los esfuerzos actuantes por compresión y momento no excedan la capacidad que el suelo recibe. Primeramente revisemos la parte de deslizamiento y como pueden ver nos dice que el factor de seguridad es menor a 1.5, por lo tanto inconforme debemos editar la base, o sea aumentar la longitud de la base de la zapata. Para ello nos vamos a la parte de definir predimensionamiento y vamos a editar la zapata, ya que no es suficiente. Recuerden que esto es teórico, podemos incrementarlo a 365. Únicamente aceptamos, nos vamos a análisis, predimensionamiento y calculamos de nuevo las nuevas cotas con respecto a esta base, que únicamente cambia la longitud del pie y del talón. Luego de ello vamos a revisar nuevamente las revisiones de los factores de seguridad, primeramente por deslizamiento, y ahora observen que sí pasa, el factor de seguridad es mayor a 1.5, por lo tanto está bien. Vamos a revisar ahora el factor de seguridad por volcamiento y observen que de igual forma por volcamiento pasa, porque es mayor a 2. Vamos a revisar por excentricidad. Como dice, la excentricidad no excede un sexto de la base, por lo tanto conforme. ¿Qué me quiere decir este mensaje? Que la fuerza resultante, o sea, la carga vertical actuante sobre el muro, está contenida dentro del núcleo central del muro. Y por lo tanto es aplicable la teoría elástica, que nos dice que el esfuerzo va a ser igual al peso por el área, multiplicado sumado por el momento, por el centroide entre la inercia de la base, etc. Esa teoría es aplicable siempre y cuando se cumpla esto. Ok, vamos a hacer la revisión ahora por capacidad portante, y como pueden ver ahí, según ese mensaje, la capacidad portante del muro es la adecuada, por lo tanto estamos bien. Una vez revisadas todos los factores de seguridad, procedemos a realizar el diseño de la armadura, ya que corroboramos que todas estas dimensiones son correctas. Para diseñar la armadura nos vamos a análisis, armadura, empezamos con el acero de la pantalla y vamos a dividirlo en dos partes, primeramente el refuerzo vertical o los bastones y seguido el refuerzo horizontal.
Para el refuerzo vertical pinchamos acá y lo que necesitamos únicamente son los momentos actuantes y el cortante actuante en la base. Pinchamos acá en la parte de calcular y aquí automáticamente tenemos el momento último y el cortante último enfocado en la base de este muro, o sea, en esta parte de acá. Luego de ello calculamos la resistencia última y como pueden ver nos da un dato de 24.010 kilogramos centímetro cuadrado. Para realizar el cálculo del acero vamos a hacer una interpolación y nos vamos a ayudar con una tabla de referencia del libro del Dr. Harsan, la cual podemos verla acá. Pero antes de ello observen lo siguiente. Nos arroja un mensaje que dice: el porcentaje de refuerzo está dado para valores de FC definidos por la tabla de referencia. No obstante, si el valor de FC no se encuentra dentro de los valores predeterminados anteriormente, deberá realizarse una extrapolación antes de calcular el acero. Eso quiere decir lo siguiente. Bueno, antes de ello veamos esto. Si el valor de RU es menor al mínimo establecido por la tabla de referencia, usará acero mínimo especificado de 0.2. Si el valor de RU es mayor al máximo establecido de la tabla, el muro es esbelto, por lo tanto no aplica el método simplificado. Ojo con esto. Y como les decía, esta es la tabla la cual me muestra las relaciones de cuantía con respecto a las resistencias últimas de una sección para valores de FC ya calculados. Entonces, el primer mensaje me decía lo siguiente: que si el valor de FC del muro que yo estoy trabajando no está dentro de estos valores predeterminados, debe hacerse una previa extrapolación para obtener el valor de la cuantía exacto. Y el segundo mensaje me dice que si los valores de la resistencia última para un valor de la resistencia al concreto dada es menor que el mínimo, es decir, todos los mínimos como pueden ver acá son 7 aproximadamente, y si nos da una resistencia menor a ello, quiere decir que las cargas son muy pequeñas y por ende vamos a dejar un refuerzo mínimo de 0,2. Sin embargo, si el valor de la resistencia excede los valores de RU, quiere decir que el muro es demasiado esbelto para poder ser diseñado con este método. Sin embargo, observemos que para este caso la resistencia última es de 24,010 y un concreto de 210, observemos que está en el rango. Aquí tenemos valores intermedios de 2107 y 2427, y con estos datos de acá vamos a realizar una interpolación. Ingresamos los datos tal y cual están en la tabla: 21,07 y 24,27, y los valores de cuantía eran 0.6 y 0.7. Únicamente le damos aquí para que interpole automáticamente, y este es el valor de la cuantía que necesitamos para esa sección. Recuerden que para el diseño del muro se toma una franja de 1 metro, no importa si el muro tiene una longitud total de 10 o cualquiera que sea, siempre se analiza con el método de la franja unitaria. Una vez teniendo eso, calculamos el área de acero y obtenemos que requerimos 33.9 centímetros cuadrados de acero. Aquí venimos y proponemos una varilla. En este caso vamos a proponer una varilla número 4 de media, y nos arroja que necesitamos 27 barras distanciadas a cada 6,22 centímetros. Yo perfectamente puedo alterar esto a un número más constructivo, podemos dejarlo en 8 centímetros. No hay ningún problema. Al final el programa va a hacer una revisión de las separaciones establecidas por el ACI y las puedo revisar acá. Observen que los mensajes me dicen que las separaciones calculadas del refuerzo vertical es menor a la separación máxima establecida por el ACI, por lo tanto está bien. Y también me dice que el área de acero calculada es mayor al mínimo establecido por el ACI, por lo tanto estamos bien. Revisamos el detalle y le decimos que nos muestre la sección, y como pueden ver acá, el concreto que vamos a utilizar aquí es concreto 210, acero de FE2 de 4200, y observen que el refuerzo que nos da son barras número 4 separadas a cada 8, y la cantidad que me dio el programa anteriormente es la que se dibuja aquí tal y cual está: un espesor de 0.54 que es el ancho inferior y la franja unitaria de 1 metro. Si bien acá quisiera alterar esto y proponer otra barra, una barra menor o mayor, una número 6,
Observen que automáticamente me da una cantidad de 12. Y yo, como dije, puedo alterar esto de acá. Dejemos 15 centímetros. Revisemos que las separaciones estén bien. Y veamos el detalle. Démosle mostrar. Y como pueden ver ahí, tal y cual está. Las 12 barras que ven que calculó anteriormente, el número 6. Y la separación a cada 15 centímetros. Veamos otro caso. Con barra número 3. Observen que aquí me da un resultado de 48 barras separadas a cada 3 centímetros. Recordemos que la separación mínima establecida por el ACI es del tamaño máximo del agregado o 1 pulgada. Dejemos aquí una separación de 5 centímetros. Cabe mencionar que esta cantidad y esta separación son teóricas. Esto puede ser modificado a criterio del diseñador. Revisamos igual las separaciones máximas y el acero mínimo y todo bien. Veamos el detalle. Y ahí está la cantidad que nos había reflejado, las 48 barras en 2 capas. Pero en este caso vamos a dejar acero de media, que es algo más práctico, separada a cada 8 centímetros. Una vez teniendo eso, le damos cerrar y automáticamente queda guardado el dato. Ahora vamos a realizar el diseño del refuerzo horizontal, es decir, la barra horizontal. Para ello necesitamos poner el valor de la cuantía horizontal mínima. Si esos valores no los manejan, aquí perfectamente veámoslo según la referencia. Como pueden ver, esta tabla que proviene del código ACI 2014 obtiene los valores de refuerzo mínimo horizontal según el tipo de barra y según el FIA. Y para nuestro caso sería un valor de 0.0025 refuerzo horizontal mínimo. Para un caso de barras mayor al número 16 y un FIA cualquiera. Ponemos ahí el dato 0.0025 y antes de ello quiero mencionar lo siguiente. El acero se distribuye de la siguiente manera: en el tramo superior y en el tramo inferior. Si el muro tiene una altura de 6,50, se divide en 2 partes: 2/3 de la parte superior al centro y 1/3 del centro a la parte inferior. Recuerden que es una carga triangular y el centroide está ubicado a 2/3 y 1/3 respectivamente. Por lo tanto, estas longitudes se calculan siguiendo esa filosofía. Le decimos que calcule el acero y estas son las áreas de acero que requerimos. Prácticamente las áreas de acero por corte son mínimas, debido a que la sección de concreto resiste perfectamente los cortantes actuantes. Sin embargo, por criterios lo vamos a dejar como un acero mínimo. Aquí únicamente escogemos la barra que utilicemos, dejamos una barra número 4 para la capa exterior del acero superior y dejamos una barra número 4 igual o número 3 para la parte del acero interior del tramo superior, y en la parte inferior dejemos igual acero número 4 y acero número 3. Observen que automáticamente se calculan las cantidades y las separaciones en base a estas longitudes que mencioné anteriormente. Si queremos ver el detalle, démosle mostrar y para verlo de mejor manera hacemos un zoom y observen ahí la distribución de las barras horizontales en capa exterior e interior. Como pueden ver, la diferencia entre los diámetros es algo apreciable, que el diámetro de la varilla exterior es un poco más grande porque es número 4 y esta es número 3. Si cambiamos eso a una barra más grande, digamos número 6, veamos detalle, acercamos y observen que aquí, tal y cual me resulta el cálculo, eso es lo que me arroja el detalle: una separación mayor debido a que el acero es más grande, y en la parte interior la misma varía de 3 octavos. Y de igual forma en la parte inferior, esos son los tramos correspondientes a los 2/3 de la parte superior al centroide. Y ahora vamos con el refuerzo en la parte inferior, que es el 1/3 restante. Acercamos la vista con un zoom y observamos que ahí está la cantidad de varillas que colocamos anteriormente: acero de media y acero de 3 octavos, y a sus separaciones respectivas. Una vez que tenemos el acero por cortante o el acero horizontal, únicamente nos resta diseñar el acero por corte y por flexión del pie y del talón. Únicamente nos vamos a análisis armadura
Ahora ya no vamos a diseñar en la pantalla, sino que vamos a diseñar la zapata. Nos vamos a la parte del talón, y en el talón observemos que debemos calcular las siguientes solicitaciones, las cuales son, como anteriormente mencionamos, el momento básicamente, porque estamos diseñando por flexión. Únicamente damos acá y automáticamente nos calcula el momento y la resistencia última de esa sección. Y como pueden ver, el valor de RU es de 3. Recordemos que en la tabla de RU que estamos utilizando nos dice que el valor de RU, si es menor al mínimo, recordemos que el mínimo es 0,758, perdón, entonces usar un acero mínimo 0,20, debido a que esa sección no necesita excesiva cantidad de acero. Por lo tanto dejamos acá 0,2. No hay necesidad de interpolar ni nada, únicamente contexteamos el dato y le decimos que calcule el área. Y aquí nos da únicamente 9,8 centímetros cuadrados de acero. Le ponemos una barra y aquí teóricamente nos da una cantidad y una separación. Y en la parte del refuerzo transversal, o por contracción y temperatura básicamente, utilizamos un acero mínimo, que si recuerdan la tabla anterior corresponde a 0,0015. De igual forma proponemos una barra para que nos calcule la cantidad y la separación. Revisamos las separaciones con estos mensajes, veamos que ahí pasa separación máxima, acero mínimo, y de igual forma el refuerzo transversal, su separación está bien. Vemos el detalle y observamos, recuerden que en la parte del talón el acero se coloca en la parte superior debido a la forma en que el momento actúa, y como pueden ver, este detalle que ven aquí es como que vean el muro en la franja de 1 metro, ver el muro de forma transversal, por decirlo así. Y esta vista que ven aquí es la vista lateral del muro, como pueden ver aquí, esta es la longitud calculada y que se mostró anteriormente, de 2,13. Aquí están ambos detalles. Cerramos, ya se diseñó eso. Lo que les decía, esta parte de acá el detalle donde se ve el acero transversal, y donde vemos el acero principal es como que vemos el muro de una vista frontal, por decirlo así. Nos falta diseñar el pie, perdón, hicimos el talón, y de igual forma calculamos los valores de RU. Como observan, prácticamente es mínimo debido a las acciones de la reacción del terreno y de la carga y eso. De igual forma dejamos un mínimo de 0,2. Calculamos a 0 y básicamente la misma cantidad de varillas vamos a utilizar. Procedemos 0,015 y calculamos. Revisamos separaciones. Como pueden ver, todo fue conforme. Veamos el detalle. Y como ven, el refuerzo en el pie ahora se coloca en la parte inferior, debido a lo que les mencioné anteriormente por la acción de los momentos. Esta es la vista principal o la vista frontal, donde vemos el acero principal, que son estas varillas azules, y en esta parte, la vista lateral, vemos la distribución de las varillas transversales, que son estas varillas rojas de acá. Y de esta manera se concluye el diseño de la sección de este muro. Para guardar los datos realizados por este diseño, únicamente vamos al archivo y vamos a guardar este archivo. Aquí podemos abrir en el escritorio el lugar donde queremos guardarlo y le ponemos un nombre. Pongamos ejemplo muro. Le damos guardar y por defecto me rectifica si la ruta del archivo guardado es correcta. Yo únicamente le doy guardar y no me lo replica ni nada, simplemente solo es por revisión. Y como pueden ver, sus datos se han guardado correctamente. Aceptar. Entonces nosotros venimos acá y revisamos el archivo. Observen que aquí está el archivo que hemos generado. Si nosotros queremos abrir ese archivo de nuevo o cargarlo, únicamente démosle nuevo, o veamos un nuevo modelo, o sencillamente cerremos el programa para que vean cómo funciona. Démosle salir, ¿sí? Una vez que ya guardé el archivo y quiero revisarlo en otro momento,
automáticamente abre el programa. Espero que cargue la interfaz y le doy archivo, abrir, y espero que cargue. Aquí está el archivo que uso. Lo voy a abrir y me dice que la carga de archivos está completa, y me voy directamente. Veamos el predimensionamiento. Ahí están los datos que ya había utilizado. Vamos a la parte de armadura, pantalla, refuerzo vertical. Veamos el detalle, y como pueden ver, lo último que utilicé es lo que queda guardado de esta forma. No solamente eso, sino las otras partes del diseño. Vamos con la zapata, el pie. Vean que los datos son los mismos. Veamos el detalle. Ahí está lo que ya había trabajado anteriormente, por si quiero editar o ingresar un dato respectivo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que esta aplicación les sea de mucha utilidad para todos aquellos dedicados a la parte de diseño estructural o los dibujantes. Básicamente los muros de contención de este tipo se aplican en puentes, en carreteras, en diferentes situaciones, y muchas veces requerimos de herramientas como esta para realizar el diseño o el cálculo de manera rápida, sin necesidad de tener que programar una hoja de cálculo en Excel o MATLAB, que podría llevar muchas horas de tiempo, y con esto puedo realizar un diseño de manera rápida y efectiva. Muchas gracias.